Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este segundo domingo de Cuaresma, Jesús se nos muestra en toda su gloria mediante la transfiguración, para fortalecernos con su encuentro y darnos la seguridad de que todo lo que sucederá durante su pasión forma parte de la voluntad de salvación del Padre en favor de la humanidad. Acompáñanos hasta el final del programa para seguir compartiendo la palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración. Se hacen uno entre los dos, buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. La unción de los enfermos trae a los cristianos el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Es también una preparación para el paso a la vida eterna. En la catequesis de hoy, Randall Pineda nos explicará la forma en que Jesús derrama su gracia sobre los enfermos mediante este sacramento. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Jesús, en su vida terrena, mostró el amor de Dios en la enfermedad, porque esta es una de las circunstancias en que nos sentimos especialmente amenazados. Dios quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo, pero ¿de qué manera derrama Jesús su gracia sobre los enfermos? La manera en que Jesús derrama su gracia sobre los enfermos es a través del sacramento de la unción de los enfermos, que reciben los ancianos y todo el que se encuentra en una situación de enfermedad. La unción de los enfermos otorga consuelo, paz y ánimo al enfermo y lo une de un modo más íntimo con Cristo, porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal. En otras, le otorga la fuerza para su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Muchos enfermos o familiares del enfermo no quieren llamar a un sacerdote hasta el último momento, porque piensan que recibir la unción de los enfermos es una especie de condena de muerte. Pero en realidad es al revés. La unción de los enfermos es una especie de seguro de vida. Quien acompaña como cristiano a un enfermo debería quitarle todo falso miedo. La mayoría de los que están seriamente en peligro presienten de forma intuitiva que en ese momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápida e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la vida misma, Jesús el Salvador. En resumen, la unción de los enfermos es un sacramento a través del cual Jesús derrama su gracia sobre los enfermos. A algunos la unción de los enfermos le trae la curación corporal, a otros le otorga la fuerza para su último viaje. En todos los casos, la unción de los enfermos perdona los pecados. Muchos enfermos piensan que recibir la unción de los enfermos es una condena de muerte, cuando en realidad es una especie de seguro de vida que nos acerca a Jesús. Encontrarnos como iglesia
para dejarnos guiar por la voz del pastor. En clave de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila. Acompáñanos. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Escuchábamos La Transfiguración, interpretado por el padre Edgar Larrea, que nos introduce al mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, quien hoy nos comenta cómo Jesús, antes de dar su vida en la cruz, quiere preparar a sus discípulos para ese momento decisivo en la historia de la salvación. Antes de escuchar la locución del obispo, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 9,
versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron, conversando con él, dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Para poder entender a fondo el mensaje del Evangelio de la Transfiguración de Jesús, tenemos que leer el episodio anterior, sobre todo el versículo 22 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor, por primera vez, luego de la confesión de fe de Pedro, anuncia lo que sucederá cuando lleguen a Jerusalén. Sufrirá mucho, será rechazado, va a morir y resucitará al tercer día. Proclama de antemano su pasión, muerte y resurrección, cuya celebración solemne tendrá lugar en la próxima Semana Santa y para la cual nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma. El episodio de la Transfiguración está lleno de símbolos muy frecuentes en toda la Biblia que intentan expresar la experiencia estremecedora del encuentro del ser humano con Dios. Montaña, nube, voz que se escucha sin que se pueda ver el rostro de quien habla, todos ellos nos remiten, en particular, a Moisés y el pueblo de Israel cuando Dios les habló durante el Éxodo. Moisés, quien recibió del Señor las tablas de la ley, es el representante de todo el conjunto de los mandamientos y preceptos divinos, fundamento de la vida del pueblo israelita. Elías, el gran profeta, simboliza la totalidad de las enseñanzas con las cuales, a través de los profetas, Dios fue instruyendo a su pueblo. Ambos, ley y profetas, son los dos bloques principales que forman la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora podemos comprender con mayor claridad el significado de la transfiguración. Jesús, antes de dar su vida en la cruz, quiere preparar a sus discípulos para ese momento tremendo y al mismo tiempo decisivo para la historia de la salvación. Sabe muy bien que la fe de sus discípulos no es firme y está permeada por esperanzas e ilusiones que nada tienen que ver con la misión para la cual Él ha venido al mundo. Por esto necesita fortalecerla y purificarla, de modo que les revela su verdadera identidad, no ya con palabras, sino con la experiencia directa de su condición de hijo de Dios, de elegido. Con ello les muestra que todo lo que sucederá en Jerusalén no será fruto de la fatalidad, ni mucho menos un fracaso,
sino que está absolutamente en las manos de Dios y forma parte de su voluntad de salvación a favor de la humanidad. No por casualidad, el Señor escogió a Pedro, Santiago y Juan. Ellos, según los evangelistas San Marcos y San Mateo, estuvieron muy cerca de él en el momento amargo y terrible del huerto de los olivos. Las experiencias dolorosas de la vida pueden, a menudo, descorazonarnos y llenarnos de pesimismo, pero el recuerdo vivo de nuestros encuentros con Dios nos dan nuevas fuerzas y reavivan la fe. Que este tiempo de Cuaresma nos sirva para mantener presente el recuerdo agradecido de la presencia del Señor en nuestra vida y nos ayude a mantener la fidelidad a Él, aun en medio de las contrariedades y fracasos en la vida cotidiana. En su mensaje de hoy, Monseñor nos deja una gran enseñanza. Las experiencias dolorosas de la vida pueden a menudo descorazonarnos y llenarnos de pesimismo, pero el recuerdo vivo de nuestros encuentros con Dios nos da nuevas fuerzas y reaviva la fe. De esta forma nos unimos en oración a un joven de la comunidad de la catedral para pedir a Cristo que lo podamos contemplar en toda su gloria. Jesucristo, buen pastor, te pedimos por todas las vocaciones que tanto necesitamos en la Iglesia en Cuba, para que haya muchos miembros de nuestras comunidades dispuestos a seguir tus pasos, sirviendo a este pueblo como laicos comprometidos, sacerdotes, diáconos permanentes o en la vida religiosa consagrada. Envíanos misioneros con un corazón como el tuyo, que vivamos la alegría de servirte en los demás, que María, la Virgen de la Caridad, Madre tuya y de todos los cubanos, interceda para que surjan santas vocaciones en medio de tu pueblo. Amén. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su Iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de marzo. En este camino cuaresmal que nos encontramos transitando en nuestra diócesis, se nos invita esta semana a orar por los matrimonios y las comunidades de Violeta y Morón. De igual manera, nos unimos en oración a las comunidades de Majagua y Arroyo Blanco, que el próximo sábado 19 de marzo estarán celebrando la festividad de su patrono San José, esposo de la Santísima Virgen María. Tú conoces cada uno de mis gestos,
Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto Tu Rostro, interpretado por Jacuno. Y me pierdo en medio de la oscuridad. No te olvidas de ninguno de mis sueños, y a tu lado se hacen todos realidad. Buscaré tu rostro, Señor. Recuerda, el encuentro con Cristo renueva nuestras fuerzas y nos mantiene firmes en la esperanza. Pidamos al Señor que nos permita contemplarle como lo hicieron los apóstoles, para que su luz nos muestre la salvación. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Poco es una vida para darla, que corta es junto a ti la eternidad. Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande